Son 28 años del aniversario de la aprobación por parte de la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces uno dice 28 años después. ¿Qué ha pasado en estos 28 años? ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera, y ustedes lo deben saber, la Convención sobre los Derechos del Niño viene a ser como una ruptura conceptual, ética, política, social, de cómo el mundo ve, entiende a los niños. Ese es quizás lo más importante de la Convención. Hace un buen tiempo yo leí un lindo documento del Julio Cortázar, que decía Años de Alambradas Culturales, ese era el título. Y él decía algo que a mí me gustó mucho, ya para no solo ser una cosa jurídica, sino también en el ámbito de la literatura. Él decía que todas las palabras que para nosotros tienen mucha importancia o que permanentemente las estamos escuchando, ¿no? Libertad, igualdad, amor, fraternidad. Dice, son palabras que en algún momento de la humanidad surgieron con la fuerza, con el sentido, la potencia que deberían tener. O sea, decir en la Revolución Francesa libertad realmente representaba muchísimo para la gente. Pero él dice que también las palabras se cansan y van perdiendo ese brillo, esa importancia que tenían en su determinado momento. Y uno dice democracia, y dice fraternidad, libertad, justicia. Y esas palabras como que ya han perdido esa potencia, ese brillo que tenían en su determinado momento. Y en el caso de los derechos de los niños es, en 1989, por diversas razones políticas a nivel mundial, el mundo decidió, les vamos a dar a los niños un marco jurídico propio, específico para ellos. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué? Y eso lo va a hacer con la reflexión a lo que está pasando actualmente aquí en el Ecuador. ¿Por qué era necesario un marco jurídico internacional propio para los niños y las niñas y los adolescentes? ¿Por qué? Porque al final había ya la Declaración de los Derechos Humanos y se supone que los derechos humanos para todos y para todas. ¿Qué hizo que la humanidad, los gobiernos del mundo, después de un proceso largo, complicado, complejo, lo que significan las Naciones Unidas, 190 países reunidos discutiendo sobre esto, y cada país diciendo ponga esto, quite esto no me gusta, esto es un poco complicado y cosas así? ¿Qué hizo que la humanidad diga, a ver, vamos a darles a los niños un marco internacional propio para ellos? Esta es una idea importante que ustedes, los que están, pongámoslo así, en una actividad institucional, profesional, en relación a los derechos de los niños, deben tener muy claro, porque esa es la disputa, pongámoslo así, de estos últimos años. Cuando se aprueba la convención, fíjense, se convierte en el instrumento internacional más rápido aprobado a nivel mundial. O sea, en apenas unos meses ya había más de 20 países que habían suscrito ya la convención. El Ecuador fue el primer país de América Latina en suscribir la convención, marzo del 1990, y el tercero en el mundo. O sea, el Ecuador en eso fue así de una agilidad absoluta. Y pocos meses después se realiza lo que se conoce como la Cumbre Mundial por la Infancia. O sea, 1989-90 viene a ser algo así como lo que condensa todo lo que había pasado durante el siglo XX en relación a derechos de los niños. Conceptos que ya estaban así metidos por aquí, por allá, como el interés superior, que ya estaban, se hablaba desde el año 1924, 1959. Y la humanidad dice, bueno, a ver, les vamos a dar a los niños un marco jurídico específico. Y rápidamente se convierte en la norma. O sea, ahorita solo hay un país en el mundo que no ha suscrito la convención. ¿Cuál es? Estados Unidos. ¿Por? Porque no firman nada. Bueno, o sea, el país más poderoso del mundo no firma la... Bueno, pero fuera de ese país, por algunas razones, resulta que es la convención que más adhesiones ha tenido a nivel mundial. O sea, ahí había, pongámoslo así, como
un sentimiento mundial de que era necesario defender, garantizar, proteger los derechos de la niñez y adolescencia. Pero eso implicaba muchas cosas. Y es interesante porque después de que el Ecuador suscribe la convención, pocos meses después, producto de esta Cumbre Mundial por la Infancia, 3 organizaciones resuelven impulsar aquí en el Ecuador lo que se llamaban las elecciones infantiles. 1990. Y la idea es que de ahí salga un mandato para el país y para llevar a las Naciones Unidas, porque de lo que yo entiendo es la primera vez que viaja una delegación de niños a las Naciones Unidas, llevando el mandato y lo que aquí había pasado. Lo que les preguntaron a los chicos en esa época fue el tema les dieron 14 derechos y les dijeron, escojan ustedes cuál creen que es el derecho que más les interesa, les importa, que consideran más importante. 14 derechos. ¿Cuál escogieron los chicos? Que verán, tienen una vigencia 28 años después. Escogieron el tema de la violencia. Y el segundo, la obligación del Estado de protegerse. Eso lo dijeron los niños hace 28 años. Fíjense qué claridad en su no me gusta la violencia, protéjame de la violencia. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando se lanzan las elecciones infantiles, 14 derechos, votación de los niños, escándalo nacional. Un famoso, bueno, no famoso, un obispo de la provincia de Bolívar de esa época, decía, esto es un show, pues, este es un circo. ¿Cómo van a votar los niños? Los niños no son personas. Verán, el Ecuador acababa de suscribir diciendo exactamente lo contrario, los niños son personas. Viene ya el proceso electoral, las primeras elecciones infantiles, y a la sociedad en su conjunto, claro, capaz que ni se habían enterado que el Ecuador ya había suscrito la convención. ¡Qué show! ¡Qué circo! ¿Cómo les van a convocar a los niños a votar? Pues, a escoger entre 14 derechos. Y si ustedes revisan realmente, claro, eso es irse a meter a los periódicos de esa época, ustedes van a encontrar editoriales y cosas que dicen cómo van a convocar a los niños para que voten. ¡Voten! ¿Qué significa votar? Fíjense qué interesante, ¿no? Que es el primer gesto político, pongámoslo así, los niños votando. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Me parece medio loco, 28 años después los niños votando, inmediatamente, ya tenemos la convención, ahora los niños también van a participar, a hablar. Ahí es lo que estábamos hablando, son los prejuicios. Inmediatamente saltaron ya los temas. Porque una cosa es que la ley te diga, aquí está la ley, y aquí pueden decir cosas muy lindas. Pero apenas se da un hecho concreto, a ver, venga a votar. A ver, Juancito, 10 años, venga a votar. Escoge tu derecho. ¿Cuál te parece más importante de esos 14? Chuta, y el niño lee ahí, violencia, protéjame. Fíjate qué mandato tan poderoso que es eso, ¿no? De que un niño y una niña diga, esos son mis derechos. Y va la primera delegación de niños a la ONU, en la Cumbre Mundial por la Infancia, y los niños ahí plantean sus cosas. Entonces, la convención, ¿qué viene a hacer? Esto, por ejemplo, de lo que les decía antes, las palabras tienen su importancia. ¿Qué significa esa ruptura histórica que genera la convención con relación a un pasado anterior? Y no es un problema de amor, de no sé qué y no sé cuánto, porque una de las discusiones más importantes que se da justamente en la discusión de la convención, 10 años se discutió a las Naciones Unidas la convención, 1979, 1989, 10 años. Uno de los problemas es lo que hace 2, 3 semanas acabamos de ver en el Ecuador, no te metas con mis hijos. Fíjense, 28 años después. Eso es lo que discutió también en esa época. ¿Qué significa dar derechos a los niños con relación al tema de los papás? ¿Le estamos quitando los derechos? ¿No les estamos quitando? ¿Qué significa eso exactamente? Y comienzan conceptos como el desarrollo progresivo, el desarrollo de la autonomía y la libertad de los niños.
que uno dice 28 años después, capaz que uno va a la Asamblea Legislativa y habla con las asambleístas y asambleístas, capaz que nadie sabe nada de nada. Hablan del interés superior, ¿no? Porque ustedes ven los antecedentes, la exposición de motivos de las leyes, del interés superior y no sé qué cosas más. Pero ¿qué significa exactamente eso? Parece fácil, ¿no? Interés superior del niño. Ustedes saben que el Código de la Niñez entró en vigencia el 2003, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años. O sea, no fue... Ya están los principios y todas esas cuestiones. Interés superior del niño, prioridad absoluta, está en la Constitución. O sea, logros realmente... De repente viene esta cosa de la Constitución y dice... Hay una norma, sí, efectivamente dice la Constitución, los habitantes del Ecuador deberán ser protegidos durante su vida. De ahí saltó el CEMPLADES y alguna gente más, ciclo de vida. Y después aparece lo intergeneracional. ¿Qué consecuencias tiene eso? Verán que son palabritas, ¿no? No, los niños están ahí, ciclo de vida. Pero el ciclo de vida, que era de 0 a 18, se vuelve de repente de 0 hasta la muerte, ¿no? Y eso genera un problema realmente complicado. Y entonces, ciclo de vida, ley de los consejos de la igualdad. Y se eliminan consejos de protección de la niñez y adolescencia, una cantidad de... Pero lo más grave, estoy tratando sobre el tema del interés superior, ¿no? Posteriormente, cuando le preguntan en esa época a Gabriela Rivadeneira, que era presidente de la Asamblea, dice, en una de estas fechas, ¿no? 20 de noviembre, alguna cosa, ¿y qué han hecho ustedes por los niños? La ley de los consejos de la igualdad, pues. Fíjense, la presidenta de la Asamblea dice que una cosa buena para los niños fue, con la ley de los consejos de la igualdad, eliminar 200 y más consejos cantonales de la niñez y adolescencia. Ya está el interés superior del niño. Chuta, ¿no? Entonces comienza ya el revoltijo mental, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entendemos por todas estas cosas? En América Latina se aprueba la convención y entre el 1990 y el 2000 se da un proceso así, quizás de lo más rico que se ha dado en América Latina. Comienzan todos los países de América Latina a crear nuevos códigos de la niñez y adolescencia. Porque todos los códigos representaban un pasado donde los niños realmente no eran considerados como personas. No es que no se les daba bienestar y cosas de esas. Bueno, ahí hay una cuestión más complicada que es la famosa teoría de la situación irregular y cosas de esas. Pero se da un proceso en toda América Latina. Toda América Latina comienza a crear nuevos códigos. Dejar de lado ese pasado de 70, 80, 90 años donde se crearon estos códigos de menores, códigos, así se llamaban en general, código de menores. Entonces comienza hasta la discusión, ¿por qué menores y no niños? Y ahora uno ve todavía hasta cómo comienza a regresar el tema del menores. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, ayer estaba revisando qué dice el Ministerio de Educación sobre estos temas de abuso sexual. Y dice, se reunieron con organizaciones que trabajan por los derechos de los menores. ¿Por qué criticamos? Niños, niñas y adolescentes, no menores. Porque eso de menores tiene también algo despectivo. Los mayores y los menores. ¿Qué es lo menor? Y que también tiene su consecuencia. Los derechos de los niños, en términos legislativos, también es como un derecho menor. En algunas universidades es optativa la materia. Y en algunos están cerrados porque no hay nadie. A nadie le interesa ir a conocer lo que serían los derechos de la niñez y adolescencia. Entonces van cerrando las optativas. Entonces la convención dice, vean, desde hoy en adelante, eso dicen las leyes, ¿no? Desde hoy en adelante, los niños son personas. Chuta. Son sujetos de derechos, o sea, comienzan una serie de conceptos, son sujetos de derechos, son titulares de derechos. Chuta, y uno comienza ahí a ver, y después dice, en último caso también tienen los derechos específicos, los derechos generales que tienen todas las personas, además los derechos específicos. Chuta, fíjense lo que está diciendo la convención.
Y además te dice, y ahí aparece ya con absoluta claridad, interés superior del niño, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, participación. Todo eso en América Latina implicó procesos así muy fuertes de gente especializada, de UNICEF, de organizaciones. ¿Qué es esto del interés superior del niño? ¿Qué significa? Por ejemplo, microtráfico. El país dice, qué bestia, qué escándalo, terrible, ¿no? Hay que combatir, hay que proteger a los chicos. ¡Pac! Vamos con la policía a los colegios. Y dicen, a ver chicos, dejan todas sus maletas, todos afuera. Aquí está un fiscal que garantiza que los policías no se roben lo que... Todos fuera, pero me dejan las mochilas. Y entraron a decenas y decenas de colegios. 100,000, 150,000, 200,000 estudiantes. Yo decía, y de esos colegios no hubo un chico, una chica que diga, me opongo, que haga lo que usted. Que se pare un chico, 15 años, presidente de curso, y le diga, eso no puede hacer, policía. El policía le queda viendo. ¿Cómo así, pues? Si te vengo a proteger, tenés superior del niño. Complicadísimo. Y con autorización del Ministerio de Educación. Y del rector y de los papás. Y de repente aparecía entre algunos de ustedes aquí el compañero, una mochilita, y le encontraban pues y delante de toditos los estudiantes que estaban parados afuera salía el pobre Wambra ahí. Ahí está el interés superior del niño. ¿O no? Eso no haría en una oficina pública. O en la Universidad Central. Cercana a la Universidad Central, que se vende drogas en la Universidad Central, pero a nadie se le ocurriría, vamos a entrar a la Facultad de Economía de la Universidad Central con perros, y a toditos lo van a decir, dejarán sus mochilas. ¿Por qué eso hacen con los chicos, con los adolescentes? 28 años después o 27 años después. Verán, o sea, yo le estoy haciendo como estas reflexiones en el sentido de... Algo pasó en el año 1989 cuando el mundo aprueba la convención. 28 años después uno se pone a reflexionar. Me siento 28 años, son 3 décadas. Montones de presidentes, ministros de bienestar social, ministros de educación, ministros de justicia. Y uno siente como que se ha avanzado poco, mucho, casi nada. Les escucho ahora a los ministros y siempre están hablando de los niños, pero ahora con lo del abuso sexual, por ejemplo. Y lo más complicado es esto de nunca consideran a los niños. Por ejemplo, abuso sexual. Entonces le invitan a UNICEF, al Plan Internacional, a Visión Mundial. No hablan con los papás de las víctimas y peor con los guaguas. O sea, de lo que yo conozco, y eso lo dijo la señora que es como la vocera de los papás de Ampetra, todavía no se reúne con el ministro. El ministro se reúne con todos, pero no con las víctimas, para escuchar el dolor así como de manera... No se ha reunido con los padres del Principito, de Manuel. No. En Guayaquil sí se fue a reunir, creo que con los papás del Icaza, ¿no? Pero no escuchan a los niños. No escuchan, ni les interesa. ¿Por qué? Porque al final ya viene por lo que en general sería el concepto, 2 conceptos que son como los que vendrían a ser esta idea de los prejuicios, de la estigmatización que existe del mundo adulto con el mundo de los niños. Es el tema de la incapacidad. O sea, en el fondo lo que define esta relación es el tema de la incapacidad. Nosotros como adultos pensamos que los niños son incapaces. Y ustedes ven el Código Civil, dice casi hasta los 14 años son incapaces absolutos. Entre 14 y 18, incapaces relativos. Cumples 18 años y te vuelves un ser capaz. Y como eres un ser capaz,
ya las relaciones con él también cambian. A él ya no le puedo decir cualquier cosa, porque él ya se supone, 18 años, se volvió un ser capaz absolutamente. Y es en base a estos conceptos es que aparece una escuela que hace ¿qué? Educar a los niños. Pero ¿bajo qué concepto? En ese niño no hay nada. Yo le voy a educar. Es como abrir la cabecita, ahí no hay nada. Historia, geografía, física, ética, y le van metiendo. Le estamos educando a ese ser incapaz, que todavía no piensa bien, no desarrolla bien. Por eso estas ideas, sujeto de derechos, cambia absolutamente todo eso. Ya no le puedes ver al niño como un ser incapaz, en el sentido de que ahí no hay nada, sino que es un tiempo de la vida que tiene sus propias especificidades, sus propios sentimientos, su propia manera de hablar, de comportarse, de dialogar, de sentir, de ver el mundo, pero con derechos. ¿Verdad? Esto es realmente, solo si logramos dar este gran salto, pero no en el texto, sino aquí en la cabeza, en nuestro comportamiento cotidiano. Sería impensable que un ministro, yo siempre pongo este ejemplo, un ministro le llame a la secretaria y le diga: vea, señorita, mamá es con tilde, pues. Qué tonta que es usted. Repítame 100 veces, mamá, tilde, mamá, 100 veces, hasta que aprenda bien. Sería impensable, ¿no? Pero en los niños es 1000 veces mamá con tilde, mamá, 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 con buena letra, y al otro día, y el guagua se pasa. Estoy exagerando un poco, pero esto es el tema este. Si tú rompes esta idea del mundo adulto con relación a los niños, estás rompiendo realmente con esa idea que es la que ha establecido una manera de relacionamiento con los niños que les niega la palabra, les niega la posibilidad de conocer, de saber, la incapacidad. 14 años, absolutamente incapaz. ¿Cómo le voy a escuchar? Ahora la convención y la justicia te dice, ¿cómo es? Consulta obligatoria a los niños en todos los asuntos que les afectan. Eso le está diciendo la convención, el código, la constitución. Pero usted es defensor público, usted es juez, usted es fiscal, usted es profesor, rector. Yo creo en esto. Así que ¿por qué lo va a consultar? Porque la ley ya te está diciendo, es persona. Consúltele obligatoriamente en todos los asuntos que le afectan. Y en adopciones, por ejemplo, dice, si el chico a los 12 años dice, yo quiero irme con la mamá, quiero irme con el papá, se supone que es obligatorio. Chuta, y el juez dice, chuta, ¿será? Yo creo que la mamá, yo creo que el papá. Y el guagua dice, no, yo quiero con el papá. Fíjense qué cambios. Esto te lleva a que tú creas que como eres el adulto que sabe, el que ha estudiado, el que se ha preparado, tú tienes la posibilidad de ser discrecional con relación a los niños. Y decides y defines y haces lo que quieres pensando que tú, adulto, tú sí eres capaz, pues. Y por lo tanto tienes el derecho a decidir. Fíjate que ese es el cambio. ¿Qué hace el juez? ¿Un juez que piense en esto o que ya piense en derechos? Y tiene que tomar decisiones. Fíjense que además es un juez que va a tomar decisiones sobre la vida de un niño. No estamos hablando de cualquier tontera. Cuando dice va con la mamá o va con el papá, está tomando una decisión de altísimo nivel. No está diciendo cualquier cosa. Está casi decidiendo sobre la vida de un chico. Y dice, no, este guagua dice que quiere irse con el papá, pero no, la preferencia absoluta a la mamá. Pero ve a la mamá, no sé qué, dice, no, la mamá. Él decide. Pero ya el código y la convención y todo el mundo te dice, oye, consulta obligatoriamente con los niños. Escucha su voz, ¿qué quieren? Escucha sus sentimientos, toma en consideración lo que él quiere.
Es complicado, ¿no? Yo me acuerdo, este fue un caso hace mucho tiempo, pero que a nivel mundial tiene todavía trascendencia. Me acuerdo de una clínica de Ambato. Era un niño de una familia testigo de Jehová. No hay cómo hacerle la transfusión. Pero ahí apareció el médico que dijo no. Interés superior del niño. Métanme preso, lo que ustedes quieran, pero le hago la transfusión. Porque el derecho al que yo tengo que defender es la salud del chico. Usted métame preso, haga lo que quiera, porque los papás se oponían. Y ahí entra, claro, no sé si ese doctor estaba diciendo la convención, o sea, en su cabeza, pero decía, no, interés superior del niño. Hay que salvarle la vida, ese es el derecho. Y se opone a lo que los testigos de Jehová decían, no hay cómo hacerle la transfusión. Qué complicado, ¿no? Pero eso está pasando diariamente. O sea, ustedes diariamente se están topando con este mundo complicado de la relación del mundo adulto con el mundo de los niños. Ahora, siempre nos dicen ahí, ¿cómo? No me acuerdo la cosa. Es que los niños tienen derechos y ahora te dicen que no sé qué, ni sé cuánto. Entonces dicen, ahí está, entonces si un guagua quiere tomarse un agua con veneno, entonces hay que dejarle. No, porque ese no es un derecho. O sea, el derecho no es envenenarse. El derecho es a la vida, a la integridad. Entonces nos ponen esos ejemplos así medio raros, ¿no? Como diciendo, entonces si el guagua quiere poner el dedo en la llama, entonces hay que dejarle. No, señora, es que el guagua no quiere estudiar, porque no, señora, el derecho es a estudiar, a formarse, a capacitarse, a conocer el mundo. Y así no, es una cosa. Pero es ustedes como defensores públicos tienen esa tarea. Romper en los hechos, en la acción esa que ustedes tienen en relación a esa idea central de la defensa pública con relación a los niños, es que ustedes están ahí frente a un niño o una niña, un adolescente con derechos, titulares de derechos, sujetos de derecho, que el país además les garantiza jurídicamente esa condición y por lo tanto ustedes tienen la responsabilidad como profesionales y como miembros de una institución de hacer cumplir eso. Los derechos. Por eso cuando usted dice interés superior del niño es lo que dice un chileno, un sillero. Claro, dicen, a ver, ¿qué es esto del interés? Porque sí suena muy subjetivo y cualquiera puede decir, ¿no? Yo me acuerdo cuando todavía existían los tribunales de menores, también esos jueces de los tribunales de menores también hablaban del interés superior. No es que, no, sí hablaban, todo el mundo. Y me acuerdo que había un famoso doctor izquierdo que dirigía fíjense lo que se llamaba la correccional, o sea, era corregir, ¿no? Él decía, me llega un guagua, mínimo 35 días para hacer exámenes psicológicos y médicos. 35 días, así. Oye, pero iban los papás y dejaban a sus hijos malcriados y les recibían. Es complicado. Los papás que van a la escuela, no te metas con mis hijos, pero el papá del no te metas con mis hijos y le dice, bueno, pegarale nomás, ¿no? Si se porta malcriado, ahí le da nomás. Entonces, no te metas con mis hijos, ¿en qué? Porque los que dicen eso, estoy poniendo como ejemplo, porque es una idea que a mí sí me resulta bien sugestiva, no te metas con mis hijos. ¿En qué? O sea, yo le educo. Yo soy el que le educo, yo. Los valores se transmiten desde la familia. Yo me acuerdo una vez, igual siempre pongo estos ejemplos que son bien, bien complicados, pero estaba ahí en la Fibeca, yo con mis 2 hijos íbamos a hacer una compra en una Fibeca cualquiera. Y yo llego con mis hijos, todavía eran pequeños, y le veo al guardia de seguridad que les había cogido a unos chicos negros que estaban pidiendo caridad a la salida de la Fibeca y les estaba con con ese fuete, les estaba dando en las piernas. Entonces yo me acerco, todo
Valiente, ¿no? Le digo que eso no puede hacer. Bueno, ahí toda la pelea. Le digo, y además, ¿quién le dijo a usted que haga esto? Ah, es que yo obedezco órdenes y eso me dijo el administrador de este centro. Ah, chuta, le digo, ya le voy a denunciar a este señor, pero usted no puede hacer eso. Y este chico negro, también digo, ahí hay un mundo complicadísimo. Se fue, yo dije, ah, ya se fueron. Regresa con un palo, con un clavo, a darle al guardia. Como ya vio que yo le estaba defendiendo, dijo, ahora, pucha, le digo, a ver, está tranquilo. Y no sé. Bueno, ahí toda una cosa así complicadísima. Pero lo que yo les quiero decir es que después llega otro señor, con otro hijito también, y le grita al guardia. ¿Qué le dice? ¿Ah? No, pues... Cuidado. No, eso no puedes hacer. ¿Acaso es tu hijo? Pucha, dije, ahí se acabó todo. O sea, el guardia no le podía pegar, porque no era hijo. Pero si es hijo, ahí mismo le estás dando. O sea, yo dije, ya, gracias, señor, por su apoyo. O sea, realmente tenaz, ¿no? O sea, complicadísimo. Saliendo del Ministerio de Bienestar, igual, ¡pac!, le veo a un señor que le está pegando a un niño de 5 años, a su hijito. Igual me acerco y digo, chuta, señor, no puede hacer esto, ta, 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 ta. ¿Y él qué me contesta? Es mi hijo, yo sé cómo educarle. ¿O acaso quiere que sea un drogadicto después de 10 años? O sea, este papá ya está pensando que ese guaguito, 10 años, drogadicto total. Y le estaba pegando por eso. O sea, aquí no es un tema de amor, pongámoslo así. Esta es la cosa. Esto lleva a la discrecionalidad. Y los jueces y los fiscales actúan así. Por eso es importante que las leyes impidan la discrecionalidad de los jueces. Porque un juez que cree que tiene todo el poder legal para él resolver lo que él considera adecuado, va a actuar así. Pongámoslo así, hasta puede acertar en unos casos y en otros no, pero ese no es el problema. Por eso, por ejemplo, ahora que se está discutiendo la ley esta sobre alimentos, tenencias, custodia, el problema es ponerle normas al juez que le impidan la discrecionalidad, que él no pueda resolver lo que él quiere, sino que le diga, a ver, ¿quién tiene la tenencia? ¿Papá o la mamá? Es que el tema mío, disculpa que lo diga, es los prejuicios que hacen que nuestras decisiones, como papá, como mamá, como profesor, como defensor público, como juez, como autoridad, tomamos, no en base a otros criterios, sino a estos prejuicios que tenemos metidos en la cabeza y que nos impiden en un determinado momento dar cuenta de esta idea. Niño sujeto de derechos, niño titular de derechos, interés superior del niño. No están jugando esas cosas, sino están jugando nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras maneras de ver las cosas. ¿Sí me entienden? Este era el motivo de mi charla, ¿no? Entonces, si ustedes están llenos de eso, les aseguro que van a tomar pésimas decisiones. Porque por eso la discrecionalidad. Incapacidad, discrecionalidad. Ahí van combinados. Entonces ustedes tienen esas tareas que, pongámoslo así, un defensor público y todos los que trabajan en la defensoría, realmente tienen que hacer como esa ruptura que pasó en el año 1989. Una ruptura. No es cualquier cosa. Una ruptura que tiene que expresarse en la vida cotidiana de ustedes, en su vida profesional, en sus relaciones con los demás, con los chicos. Por eso este famoso Emilio García Méndez, que era un pensador argentino que por ahí ya se me desapareció, él decía que lo que pasó en 1989 con la convención era una revolución copérnica. Así, ese es el nivel. No estamos hablando, o sea, fíjense lo que era antes, ¿no? El sol gira alrededor de la tierra, chuta. Y cuando decían, no, Colón, cuidado, que si te vas por esto vas a caer en un precipicio y te da... El otro dice, revolución copérnica. No es el sol quien gira alrededor de la tierra, es la tierra la que gira alrededor del sol.
Se fregó todo, pues. O sea, y la iglesia, fíjense lo que hicieron con Galileo, no es, o sea, en esa época. Pero ahora es casi parecido. Yo soy el papá, yo soy la mamá. O sea, ¿usted qué se mete? Usted no se mete en mi casa. No te metas con mis hijos. No estoy hablando del otro de género ni nada, ¿no? Sino la idea esta es tan sugestiva. No te metas con mis hijos. Pero la convención le está diciendo, no. Sí nos metemos con tus hijos. Porque la convención dice, le obliga al Estado, a la sociedad y a la familia a una nueva forma de relación con los niños. Y te genera responsabilidades y obligaciones. No es que como padre te quites esas obligaciones. Eso es falso. Pero ya te pone límites. O sea, un padre sigue orientando a la vida de los chicos, le está ayudando a su desarrollo. Esos son los deberes como padre. Pero le dice, pero ya no puedes castigo físico. Salado, me meto contigo, me meto a la casa, cámara de seguridad. Tú no le puedes pegar a tu hijo, por ninguna razón. No hay motivo alguno que te permita golpearle a un niño. Ahorita hay una ley que está en el Congreso, en la Asamblea. Nosotros estamos en desacuerdo que quieren hacerle como una ley independiente, pero el tema es que dentro de las recomendaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño a todo el mundo es erradicación de los castigos físicos y de todo trato humillante y degradante. Entonces, cuando ese papá y esa mamá le dice a su hijo, tonto, eres una bestia, le pasa humillando todo el día, diciéndole cosas feas, ese guagua capaz que es peor que un chirlazo, ¿no? Capaz, o sea, porque le va generando una... Exacto. Pero fíjense, se aprueba esa ley. Es chistoso. Cuando ya se presentó por primera vez esta ley, estoy de acuerdo en el contenido, lo que estoy de desacuerdo es que eso salga como ley aparte del Código de la Niñez. Inmediatamente era una noticia del Comercio y después había como una encuesta a los papás, pues, ¿qué opinan? 70% que no, pues el castigo físico, pues. Esa es la manera de corregir a los hijos, de disciplinarlos, de orientarles a la vida. Porque son unos incapaces. Si yo no les oriento, ¿quién les va a orientar? ¿Quién no les corrige? Es como yo me acuerdo, también es cierto, cuando estaba de director del INFA, claro, había esos casos de denuncias, ¿no? Guaguitos chiquitos. A ver, guaguito, abre la boquita para que comas. Era una madre comunitaria, y el huevo, y ya se acababa la hora y el huevo, vos tenías la comida ahí. ¿Qué toca? Yo no digo que no hay que pensar como adulto. Yo lo que digo que ese pensamiento adulto tiene que aceptar que hay un mundo de los niños con derechos, titulares. ¿Verdad? Es que son palabras demasiado importantes, conceptos jurídicos muy importantes. O sea, usted no puede jugar con esto, con las palabras interés superior del niño y ponerlo ahí, porque entiendo que ahora los exámenes que hace el Consejo de la Judicatura te revisan, ¿no? De repente, a ver, el señor si ha fundamentado su decisión con la Convención, con la Constitución. Y si ven que eso no has puesto, el tema es que no sea formal, sino que sea una cosa real. ¿Sí me entiende? Y no te digo que no es complicado. O sea, esa pobre señora, madre comunitaria o parvularia, 1:55, a las 2 tiene que la siesta, tiene que lavar los platos. Y el guagua ese, la pobre debe entrar en una crisis. ¿Qué hago? ¿No le doy de comer? O lo otro, le abro la boca obligatoriamente y le meto la cuchara. Y le dio de comer. Interés superior del niño, le dio de comer. Por ejemplo, a ver aquí, el Virgilio Guerrero. Un guambra así complicado. Antes me acuerdo, no sé, ahora les digo la verdad. Te quedas sin comer. Chuta. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Ese es un buen castigo? Entonces yo lo que digo es que en la vida cotidiana no es que las cosas son fáciles, así yo hablando también, pero si me tocara ser juez, capaz que me toca un caso de esos complicadísimos, yo digo, chuta, y ahora a leer 5 libros, voy a abrir la Constitución, el Código, voy a ver chuta, no es fácil. Pero bueno,
Esta es la idea, esta idea de la incapacidad lleva a la discrecionalidad, ya que ese mundo adulto no actúa en base a esta idea central de los derechos. Entonces yo digo, los niños sí son capaces. Fíjense que en el fondo lo de la Constitución de 1998 y la del 2008 hace esta declaración en el fondo de la ciudadanía social de los niños. Ciudadanos los niños, ¿no? ¿De dónde? Si no piensan. Votar a los 16. No hubo tanto escándalo, pero ya dicen, te van a votar. 1979, con Rol 2. Votación universal, ya van a votar los indígenas. Y uno veía los titulares de esos y los editoriales, ¿no? Claro, de votar como borreguitos, toditos, así, lleno de prejuicios, de miedos. Entonces van a estar juntitos los indígenas y van a votar por... O sea, no pensaban, fíjense. Y la humanidad en eso va cambiando, pues. Cambia. 1830, primera constitución del Ecuador. Ayala dice que, él calcula, así que, pongámoslo así, que con estas condiciones apenas había 4.000 personas que podían ser, no, claro, tenían la posibilidad de ser parte de 4.000. Y después cuando llega García Moreno, pone otra condición, ser católico. Entonces de alguna manera se van eliminando estas restricciones, ¿no? Llega Eloy Alfaro. ¿Cuál es la primera mujer que votó en el Ecuador? Matilde Hidalgo de Prócer. Habían pasado, ¿cuántos años? Casi 20 años. Que sin haber una prohibición legal, las mujeres no se acercaron a votar. Pero sabiendo leer y escribir. Hasta el 79, que ya se elimina todo eso, solo quedan menores de 18 años. Hasta que ya viene la Constitución y pone el voto facultativo a los 16. Esto en el mundo de los niños es algo parecido. Aquí han pasado, ¿cuántos años? 180. Que un poco las mujeres ahí, ¿no? Esas películas que hay sobre la votación de las mujeres en Inglaterra, ¿se han visto? Son... Pero es para enfrentarse al hombre, a su marido. O sea, ya de armas tomar, o sea, mujeres así ya de... que ya no hay. Claro, o sea... Y después, en el caso de los niños, pongámoslo así, es más o menos lo mismo. 28 años después, ¿realmente hemos roto esto? Y no estoy hablando así en abstracto, sino en la realidad, en concreto. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba de director del INFA, que ya no existe el INFA. Me acuerdo de una reunión que estaba con la ministra Janet Sánchez y el presidente. Yo, ingenuo, ¿no? Porque él fue el presidente que constituyó el primer Consejo Consultivo de Niños y Niñas del Ecuador. Un acto así chéverísimo era en la presidencia de la República, lleno de guaguas, él emocionado, todo el mundo se tomaba fotos con él. Primer Consejo Nacional Consultivo de niños, niñas y adolescentes, con un chico Álvarez, que ahora es abogado y bueno, metido en unas cosas raras. Han pasado 10 años y les aseguro que nunca más les han vuelto a convocar. Nunca más. Voy a escuchar qué dice el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes sobre esta ley, sobre esta cosa. ¿Por qué le voy a consultar, pues? ¿Quién consulta a los guaguas? ¿Quién considera que tiene que hablar con los guaguas? Es esto. ¿Por qué? Los alcaldes. ¿Por qué un alcalde tiene que consultar a los guaguas sobre los parques? Sobre el transporte público. Sobre el tema del medio ambiente. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Me va a servir a mí? ¿Va a tener algún sentido? Ustedes mismos. ¿A dónde quiere irse de vacaciones? A Baños. Y el guagua dice, no, pues yo quiero irme a Ibarra, a los helados. A Baños.
¿Quién pone el carro? Yo. ¿Quién va a pagar el hotel? Yo. ¿Ah? Máximo a la esposa. Pero al guagua, papá, otra vez baños, ya, pues ya. Vamos a Ibarra, más bonito, hay un lago, un heladito rico, lo que sea, ¿no? No es fácil porque, aunque parezca un poco extraño, esta idea es demasiado fuerte que está aquí. Y funciona, y está funcionando. Y funciona en todo lado, y siempre y aparece, desaparece. En el fondo dice, no te metas con mis hijos, casi es una propiedad. Con mi hijo. Porque podrían decir, bueno, voy a consultar con los hijos. Mis hijos quieren educación sexual. Así debería ser, ¿no? A ver, hijito, ahorita que estamos en la cena, no nos ve nadie. A ver, sentémonos. Hijito, hijita, ¿tú crees que está bien lo que te den educación sexual en el colegio? Y la guagua le dice, claro, pues, ya tengo enamorado. Chuta. Y el papá, chuta. No, pero es así, o sea, fíjate. ¿Quieres educación sexual? Hijo mío, ¿tú crees que por violación debería permitirse el aborto? Y ustedes dicen que estos guaguas, ¿ustedes creen que no saben? ¿Ah? Pero eso es atreverse a preguntar. Pero ahí viene la otra cosa que también es importante. No es que porque dice un niño, está bien. Eso también hay que tener Por eso, volviendo al ejemplo anterior, el chico dice, quiere irme con mi papá. Pero es un juez pilas que tiene un equipo técnico. Y le dice, oye, dame un informe del papá. Pues, ¿quién es el papá? Ahí entra lo de las drogas, lo del alcohol. Los informes son confidenciales. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, que alguien se meta a revisar cuál realmente son los fundamentos que los jueces y los fiscales utilizan en sus resoluciones. Confidencial. Y ahí sí, en el tema de los niños, es complicadísimo. Por ejemplo, adolescentes infractores. Me acuerdo cuando yo trabajaba en la Fundación Tierra de Hombres, hicimos un taller ahí en la fiscalía y estaban unos fiscales. Y les preguntábamos, por ejemplo, en el Ecuador, como es confidencial, como hay reserva, nadie investiga qué está pasando detrás del mundo de los adolescentes infractores, porque es confidencial. Entonces los jueces decían, me acuerdo, no, sin nombres, ¿tienes tu archivo propio? Oiga, doctor, ¿qué pasa? Sí, yo tengo en mi oficina, él tiene. ¿Hay cómo leer? No hay cómo leer. ¿Qué pasa a los 18, cuando se cumple 18 años? Destruyen, destruyen. Entonces vos al final no sabes si ese chico salió o no rehabilitado. No puedes saber, porque no hay ningún control y a nadie le importa. Cumplió 18 y el fiscal contaba cómo cogía, armaba una actita y decía a las 10 de la mañana me puse y le quemé. Y ese Juan y esa María, ¿se rehabilitó? ¿No se rehabilitó? ¿Qué pasó con ellos? Nadie sabe. Porque los archivos fueron quemados. Nadie investiga, nadie sabe. Entonces vos puedes decir, a ver, de los que están ahorita en los centros de rehabilitación, ¿cuántos de esos pasaron alguna vez por un CAI? ¿Sabemos? Capaz que la policía sí. Porque ellos tienen su propia base de datos. Y ellos no destruyen, sino que queda... Eso es una cosa bien complicada. Ellos sí se quedan con una especie de base secreta. Y por eso de repente, no sé si ustedes han escuchado, la policía dice, sí, es que ese guagua desde los 14 años ya hizo el primer robo. ¿Cómo así saben? Porque casi siempre cuando detienen a un chico infractor, primero van donde la policía. Y la policía crea su propia base de datos. Y la base de datos tiene la policía, tiene el fiscal y tiene el juez. Y es casi seguro que de repente, como este fiscal nos contaba, quema. El juez, ¿qué hará? No sabemos.
Y en la policía, te aseguro que queda como una base de datos en los términos de seguridad. Pero nadie hace seguimiento de eso. Y a nadie le importa. Y se escuda en el tema de la confidencialidad. ¿Sí me entienden? Y ahí sí es un mundo lleno de miedos y de prejuicios, de estigmatizaciones con relación a los chicos. Y ahí sí ustedes van a encontrar en policía. Claro, es un pobre policía que le capturan un hombre infractor. Y hasta que se dé la audiencia, come con él, duerme con él. ¿Quiénes son estos chicos? ¿De dónde vienen? No hay encuestas, no hay investigaciones. Esa quizás es el peor, para mí uno de los peores males que existe en la justicia juvenil penal. No hay investigaciones, no hay datos, no hay reportes. Yo me acuerdo que entré al reporte, a la rendición de cuentas que hizo Gustavo ya el 2016 en la justicia, ¿no? Nada sobre adolescentes infractores. Es como que no existieran. O sea, esos 650 chicos que hoy están en los CAI, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Sus familias, ¿tienen defensa? ¿No tienen defensa? ¿Sus padres tienen derecho o no tienen derecho a visitarles? Porque si son de Quevedo, tienen que irse a Guayaquil. Es una cosa demasiado complicada. Los propios defensores públicos, cuando yo estaba en Tierra de Hombres, verán, bastante cercano a estas cosas. Y el defensor público, ¿cuándo tiene chance de relacionarse con el chico? 5 minutos antes de la audiencia. 5 minutos. ¿Y cómo le defiendes, pues? Ah, no, pues entonces, declaro que el chico es inocente. O sea, no hay una defensa real del Wambra. Porque le estás dando 5 minutos antes, entonces lo que haces es hacer como un discurso nomás, ¿no? Es tan potente esta idea de la incapacidad que se vuelve más complicada cuando los chicos y las chicas entran en el mundo de la justicia juvenil penal. Porque ahí ya no solo es el tema en general de la incapacidad y de estos y de este otros, sino que ya se combina con todo este otro tema. Son unos delincuentes, unos guambras tales y cuales, que no sé qué, y ahí comienzan otros prejuicios. Viene una trabajadora social, pague el informe, familia desestructurada, disfuncional, y comienzan una serie de calificativos, mamá prostituta y tenaz. Esos informes de trabajo social son para ponerse así los pelos de punta, porque demuestran otra vez los prejuicios que existen ahí. O sea, fíjense, ser un defensor, ser parte de un equipo técnico, trabajadora social, psicólogo, psicóloga, tienen un nivel de responsabilidad, porque lo que están poniendo ahí pueden hacer que el juez diga, chuta, madre disfuncional, familia disfuncional, hogar desestructurado, padre delincuente, mamá tal y cual. ¿Qué salida le toca a este guagua? La Constitución te dice, los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación especializada y a una administración de justicia especializada. Vino este español y dijo, este amigo español, que dijo, especializada no significa excluyente. ¿Cómo es? No, no es la palabra. Exclusiva. La fregó. Porque el Consejo, la Judicatura y todo el mundo dicen, sí, son especializados, pero no son exclusivos. Pero, fíjense, eso en los hechos, ¿qué significa? Tú vas ahorita a la escuela judicial y le preguntas, deme pues así el plan de formación de estudios que implementa la escuela judicial en estos temas. No, ya un cursito para guaguas, un cursito pues. ¿Cuántas horas? 20 horas, suficiente. Interés superior del niño, prioridad absoluta, participación, ya, suficiente. 20 horitas. Ya están capacitados, ya están formados. Los juzgados, ¿cómo llaman? ¿Cómo llaman? Es que atienden todo. Los multicompetentes. Ahora, con esa famosa resolución, fíjate, a partir de las 5 de la tarde y los días, fines de semana y feriados, jueces comunes, penales. Chuta. ¿Qué han recibido esos jueces? Les aseguro, porque yo estuve en Tierra de Hombres y después más o menos salí cuando ya estaban haciendo, supuestamente iban a hacer el segundo curso, 30 horas. ¿Qué cosas tan complicadas que si no se hacen bien uno dice, a ver, fíjense, ahorita está discutiendo esta ley contra la violencia de género a las mujeres, solo violencia contra las mujeres. Y van a entrar las niñas. Entonces nosotros preguntamos, ¿y los niños?
Porque usted está creando, fíjese, es una cosa complicada. Y en términos legislativos, o sea, yo no estoy diciendo que los niveles de violencia, esas cosas, pero si usted va a estructurar un sistema de protección, una legislación contra la violencia, ¿qué pasa con los niños? Entonces, por ejemplo, el caso Ampetra, creo que son 40, pongámoslo así, 40. 20 niños y 20 niñas. Entonces la niña sale y dice, yo hacia la derecha, ley de violencia contra las mujeres. Y los guaguas, chuta, dice código de la niñez. Sí, cuando lo correcto en términos legislativos de institucionalidad pública, lo correcto es decir, bueno, vamos a crear una ley, un sistema de protección como está en la Constitución, que proteja a los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué? En todos los temas que ameriten esa protección. Trata de personas, violencia, castigo físico, refugio, abandono, discapacidad. O sea, ese es un sistema institucional que está organizado con todos los mecanismos que sean necesarios para eso. Pero ahí viene también las relaciones con el movimiento de mujeres. Es que las mujeres, entonces claro, ellas tienen el dato, 120 o 130 femicidios. Pero los datos en niñez y adolescencia te dicen, ciertamente en abusos sexuales, las mujeres, las niñas son más perjudicadas. Pero en violencia física los niños. O sea, los niños les dan porque niños, pues hazte hombre. Los prejuicios. Y el prejuicio es este, que lleva a la discrecionalidad. Entonces un papá tiene que educarle al guagua. ¿Cómo? Salado, es mi hijo y ahí le damos, pues no. Yo me acuerdo en escuela para padres, lloraban las mujeres, así los padres, porque decían que bestia, cómo me pegó mi papá, que bestia, mi mamá, me bañaba en agua. Bueno, unas historias, pero uno se sorprendía cuando se paraba un hombre, una mujer, 20, 30, 35 años. Si no fuera por el castigo físico, no estaría aquí como soy, triunfante. Lo que soy ahora es porque mi papá me dio. Híjole. Fíjese, ese man le da al papá, le da al guagua. Porque él sabe que si él se siente que está así triunfador, tiene carro, tiene casa, esposa, empleo, es un hombre de bien, porque me pegó. Porque algún rato me dio una buen chirlazo y una buena nalgada. Me dejó sin comer. Chuta. Eso, ahí viene el tema cultural, ¿no? Eso se va reproduciendo nomás, pues. Tengo que darle guagua malcriado. ¿Cómo no vas a comer? Come bien. Si no, ya sabes. Eso es muy poderoso. Es cierto que la ley, aquí la ley te orienta, te dice por allá, te define obligaciones, responsabilidades. Pero ya el mundo real cotidiano, habiendo una ley, es a donde, por eso decimos la ley tiene que entrar a la casa, tiene que entrar a la escuela, tiene que entrar al bus. Y ahí modificar conciencias, modificar la cultura esa que existe, complicada de la gente, de los papás, de las mamás, de los profesores. Chuta, esos profesores son medios brutales de repente. Y lo peor es que las mamás y los papás además tienen una creatividad total. O sea, yo he conocido casos. Se robó el guagua porque un heladito y le queman los dedos porque se robó la plata. Nunca más. Porque se escapó de la casa, le queman las plantas de los pies. Yo me acuerdo así, una vez me acuerdo ahí, yo trabajaba por el Placer allá arriba y contaba un chico de cómo la mamá por algún problema que hubo le hizo ir a la escuela sin zapatos. O sea, ustedes nos imaginan, así por creativos, eso sí somos bestiales, ¿no? Pero cambiar. Entonces ahí viene ya poco el cierre de esta cosa, es la ley te orienta. Convención, 28 años, ahí está. Un niño, una niña con derechos, persona, titular de derechos, que tenemos obligaciones como sociedad, así dice, como Estado, sociedad y familia. Vamos a trabajar con ellos. Hay que escucharle, hay que considerar su opinión. Chuta. O sea, nos están diciendo cosas como un poco fuertes. Sí.
que requieren de nosotros un cambio así como muy, muy fuerte en nuestras conciencias, en nuestras cabezas, decir, a ver, es difícil. ¿Qué hago con ese guagua que no quiere comer? No es fácil. Pero en los hechos, pero mucho, yo siempre pongo este caso. Eso que con los niños parece natural, entre adultos ya no es. Pues. O sea, si la esposa le prepara una rica comida al esposo y el man no quiere comer, vos no es que vas, le abres la boca y le... O sea, ¿no es cierto? Y un jefe nunca podría darle una nalgada a la secretaria, diciéndole, qué tonta que eres, oye. Ahí mismo van donde la Rocío Rosero y le denuncian. Coalición de Mujeres denuncia que el ministro le... Y disculpe, yo siempre me acuerdo donde trabajaba, siempre me doy así me doy igual. Y usted le pega a su guagua, y usted le pega a su guagua. El 80% les pegan a los guaguas. Como corrección, como disciplina, como orientación. El primer ministro de Nueva Zelanda, porque hay una campaña mundial contra el castigo físico a los niños, que explícitamente diga en la ley, no hay como los castigos físicos. Casi se cae pues de este primer ministro porque hace una especie de consulta y el 85% de los padres de Nueva Zelanda dicen que está bien el castigo físico para corregir a los guaguas. En Inglaterra, eso pasó hace muchos años, pero siempre se me quedó en la cabeza, aquí en la cabeza. Le preguntan al que era primer ministro de Inglaterra, al Tony Blair. Así, una cosa que aquí sería bestial preguntarle a... ¿Y usted les ha pegado a sus guaguas? Le preguntan en un canal, en una entrevista. Chuta, dicen que el Tony Blair se queda así, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? Vos no le preguntas. Oye, ¿usted le pega a su esposa? Presidente Moreno, ¿usted le pega a su esposa? ¿Le pegó a sus hijos alguna vez? Chuta, si usted va a la televisión no va a decir eso, ¿no es cierto? No, yo nunca en mi vida... Total tolerancia con mi hijo. Bueno, entonces, Tony Blair le dicen, chuta. Y él reconoce y dice, no, dice, de una vez sí le pegué a mi hijo. Y como en esa época dice, ¿qué? A su guagua chiquito le pegó. Porque tenía todavía un niño. No, dice al intermedio, el que ya tenía 14 años. Pero en Inglaterra, que eso también es interesante, pongamos así desde el punto de vista democrático, hacen una discusión pues en el Parlamento de Inglaterra, los comunes, así esos seres así viejos, así salen de la aristocracia inglesa y le preguntan y discuten, ¿es legal o no legal un bofetón a un niño? Es como aquí en la asamblea que estarían discutiendo eso, uno diría, chuta, ¿no? Qué interesante, ¿no? Serrano ahí, la Aguiñaga, ¿cómo es quién más? El Augusto Espinosa, o los otros, nuestra Cristina Reyes. Chuta, ¿es o no legal darle una bofetada a un niño? Y eso discuten ahí en el Parlamento. Y los comunes en Inglaterra, ¿qué resuelven? No es legal, pero es necesario. ¿Ah? Que sí es legal, siempre y cuando no le deje marca. O sea, ¡uy! Está bien, pero si aparece una cosa aquí, un moradito, ya es ilegal. Pero es porque consideran que el castigo físico es parte de la vida de los chicos como forma de... Pero eso resuelven, o sea, no es que es como que ahorita la asamblea mañana saldría, ¿no? Asamblea Nacional del Ecuador resuelve que el bofetón es legal siempre y cuando no dejen una marca en el rostro del niño. Entonces termino con esto que para ustedes es súper importante. El acceso de los niños a la justicia. Eso, por ejemplo, es esto. O sea, un niño se acerca a uno de ustedes, defensores. Mi mamá y mi papá me pegan. Defiéndame. Y el otro le dice, chuta, trae a tu representante legal, pues. Pero es que ellos son los que me pegan, pues. Lo siento. No te puedo ayudar. Y un juez, y un fiscal, trae a tu papá y a tu mamá, pero si mi papá y mi mamá son los que me bañan de agua fría todos los días. Eso es el acceso. Por ejemplo, con todos estos casos de abuso sexual. A ver,
¿Qué acceso tenían los niños a mecanismos de protección? El DESE, ¿cómo es? Los DESE son, ¿no? Pero eso pasa por esto, porque esto genera también una especie de quién te representa. Y no creer. Exacto, no creerle quién te representa. Y ese es el gran problema que tienen los niños. Los niños tienen ese problema político. Sus posibilidades de autorrepresentación política es débil. Las mujeres tienen a la Rocío Rosero, a la Virginia Gómez de la Torre, a la Lizy Erza, a la Diana Maldonado, ahí están 40, 50 mujeres que te pueden caer al cuello por hacer una cosa de estas. El movimiento indígena, entre peleados y no, pero ahí está la CONAIE, la FEI, no sé qué. Los trabajadores tienen sus centrales sindicales. ¿Qué tienen los niños? O sea, fíjense qué responsabilidad. Uno dice, bueno, hay que crear organizaciones de niños. Chuta, pero eso es bien complicado, porque detrás de eso es texto. ¿Quién defiende los derechos de los niños? Mundo adulto, nosotros. Pero, ahí viene el problema, en el fondo es el mundo adulto el que le violenta, pues el que le maltrata. Por eso es tan importante estas charlitas así de... Porque en el fondo hay un problema de representación política de los niños. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién les protege? ¿Quién denuncia? Por ejemplo, esto que tú dices. O sea, al final es una cobardía del mundo adulto, comenzando por mí. No meter una acción de protección. Entonces, claro, también las autoridades te dicen, bueno, ¿y usted cómo así ya viejito y todo ahí hablando a nombre de los niños? Vengan los niños. ¿Qué niños, pues? O sea, un niño de aldeas de SOS, una niña abandonado, 14 años, tímida. ¿Qué le pides que ella venga y qué? Sí, y cuentan su historia, y un niño trabajador y cuenta su historia. Pero la representación política, así como de fuerza. Las mujeres, 25 de noviembre, ley, como sea, contra la violencia, y están peleando y van a los medios de comunicación y hablan con el uno, con el otro, se reúnen con la esposa del presidente. Los niños. O los niños, y termino con este ejemplo que a mí siempre me molesta, y ahí sí, al margen de la política, ¿no? Pero Moreno dice diálogo con todos los sectores. Chévere. Entonces se reúne con los empresarios, con la CONAI, con la iglesia, con todo el mundo. Yo sé esto porque también uno tiene sus espías, ¿no? O sea, alguien cuenta. ¿Y los niños? No, pues a los niños del Moreno les invita el 1 de junio a un almuerzo. O sea, no les invita como a los empresarios, a los trabajadores, a conversar. A ver ustedes qué me dicen. Les invito a comer, pues. Y después de la comida les da una serie de consejos. Niños, chuta, hay que portarse bien, sean chéveres, jueguen. No es que dice, oye, ¿y tú niña, qué opinas? Verá, señor presidente, yo lo que quiero es que usted invierta en los temas de niñez. Hijo de pucha, él... Oye, esta guagua, ¿qué? Le manipularon. Alguien, el Manuel Martínez o alguien más, le dijo a la niña, oye, dirás la Moreno que el tema de la inversión. Sí, le manipularon, porque ella no tiene voz propia. A alguien le manipuló. A alguien le dijo lo que tenía que decir. Sí, es tenaz esta cosa. Nadie le diría a la Rocío Rosero, oiga, Rocío, ¿quién le dijo que diga eso? Nadie, no, la Rocío dirá, oiga, ¿qué le pasa, pues? Pero un niño dice, le manipularon, pues, incapacidad. Ellos no pueden pensar, no pueden decir cosas un poco extrañas. Y es medio ridículo porque ustedes ven los concursos de libro leído, por ejemplo. Escucha esos guambras de 16, 17 años que se mandan esas cosas sobre literatura, filosofía, unas cosas espectaculares. Pero si el niño te dice, señor presidente, tiene que protegernos contra la violencia. ¿Quién te dijo? O sea, ¿cómo así no? No, es porque en el fondo es esto. Ese tema de la difícil autorrepresentación de los niños. Por eso ustedes, defensores públicos, fiscales, garantizar el acceso de los niños a la justicia, así de manera como... Yo me acuerdo, ya con esto termino, porque siempre estoy en eso, ya termina.
Yo me acuerdo, verán, este fue un caso hermosísimo. Este era un niño que tenía a su mamá vendedora de chicles ahí por Cumandá. Y algún día vino la policía y se acabó el puestito. Este niño niño, fue a reclamar al municipio. Usted le está quitando a mi mamá un trabajo que ayuda a que nosotros podamos comer. ¿Quién estuvo para escuchar a ese guagua? Un señor del municipio. Que dijo, chuta, qué tenaz, ¿no? Y le devolvieron el puesto a la mamá. En Estados Unidos hay niños que se acercan directamente a la justicia y dicen, ya he vivido con mi mamá hasta los 12 años, ya, chévere, lindo, ya no la aguanto. Quiero que cambien la tenencia para estar con mi papá. Y la justicia te dice, bueno. El otro día vi un video así de esos excepcionales, estos jueces gringos medios raros que uno dice de dónde salieron, ¿no? Este era por una multa, porque la mamá había hecho alguna cosa y el juez le dice, le llama al hijo de la señora. Y el niño pasa con el juez y le pregunta, ¿tú crees que tu mamá es culpable? Y el niño dice, sí. Chuta, la mamá se abre los ojos. Dice, ¿y cuánto crees que le deberíamos poner de multa por haberse parqueado mal? Y el guagua le dice, $50. $60. Ah, el juez le dice, bien, bien. O sea, le dice, muy bien. Tú estás haciendo justicia. No estás diciendo que como es tu mamá, entonces no hay que perdonarle. Sí, mi mamá es culpable, se parqueó mal. Y además estás diciendo $60, que bueno, no está mucho, ¿no? Muy bien, te dice, te felicito, por favor regresa. Y el juez dice, señora, le perdono. Ahorita mismo les lleva a comer a su hijo para que se gaste los $60 de la multa, una rica comida a los hijos. Pero lo importante es que el niño, o sea, eso le dice el juez hizo justicia, no engañó. ¿Sí se dan cuenta? Entonces vos dices qué cosas tan extraordinarias que pueden pasar en estas cosas del mundo de los niños. Entonces ese llamado a de ustedes defensores públicos que en su momento van a tener la posibilidad, o tienen el deber, ya, mejor así, tienen el deber de garantizar a los niños el acceso a la justicia, escuchar al niño. Y lo que pasa, por ejemplo, en abuso sexual, que ya el ministro acaba de cambiar la opinión, pero es ese guagua que se acerca y lo que dicen todas las normas es, de entrada, creerle al guagua. Puede haber que mienta, exagere, lo que sea, pero lo primero. Y el protocolo ahora dice, si eso dice el guagua, usted que, disculpas, no es por separado el profesor. Si el profesor dice, no, si yo no he hecho nada. El protocolo de protección a los niños dice, le creo a él y le separa al profesor. Si después, durante el proceso, dice, oye, este guagua por alguna razón no dijo la verdad, tendrá que indemnizarle lo que sea. Pero el protocolo es ese, creerle al guagua. De entrada, es que no sé qué injusticia. En la Condamine fue al revés. No le creyeron al guagua y le protegieron al profesor. Cuando yo le escucho a esa mamá de Manuel, que es la chica esa del ciberacoso, ella dice, es increíble, un día el colegio se cerró para que 40 profesores y 40 estudiantes vayan a declarar a favor del profesor. Chuta, y no le creyeron al guagua de 5 años. 5 años. No le creyeron. Le vieron al profesor y dijeron, no, pues ese profesor, imposible, no hay manera. No le creyeron. Ese es el tema. ¿Por qué no le creyeron? El colegio. Sí, ya en los casos concretos, ahí está la dimensión de que si no hacemos un cambio profundo en nuestra ética, en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, puede haber esta cuestión. Puede ser, incluso hay una película, creo que es danesa, sueca, donde ya al final se sabe que la niña no dijo la verdad. Y el profesor era... Pero claro, toda la película es, él lo dijo y ya. Es lo que acaba de pasar con este actor de Estados Unidos que le dice,
Yo le acuso a que él cuando tenía 26 años quiso abusar sexualmente de mí cuando yo tenía 14. Chuta, se fregó. Puede ser que sea falso, yo no sé, ya la justicia ahí podrá... Pero de entrada la gente dice esto. Ustedes ahí tienen una responsabilidad, sí les digo con toda fraternidad, o sea, esa idea del acceso de los niños a la justicia garantizado con todos sus derechos, sea lo que sea, o sea, como un adolescente infractor, tienen que jugarse la vida ustedes en eso, porque esa es la función que ustedes tienen como defensores, y creerle. Como yo puse aquí, esto no es un problema de amor. No es que los papás no los quieren o lo que sea. O sea, puede haber casos excepcionales, lo que ustedes quieran, pero este no es un problema de amor, sino cómo los niños y las niñas que viven en el Ecuador tienen derechos, son personas, tienen que ser escuchados, tienen que ser protegidos y en caso que sea necesario, obtener las reparaciones que sean necesarias. O sea, una responsabilidad inmensa, que 28 años después de la convención, uno se pone a revisar los datos y dice, chuta, aquí sí parece que se ha avanzado, pero en otros casos no, más bien hay retrocesos. Otra vez digo, es común ahora menores, ya cuando ya 28 años intentando, niños, niñas, adolescentes, y los medios de comunicación, menores. Y la otra cosa, que siempre es una cosa interesante, que ustedes ven editoriales, no solo de aquí, en general en el mundo, esto, ¿no? Te comportas como niño. A los políticos dice. La izquierda infantil. La izquierda infantil. Te comportas como niño, actúas como niño, reaccionas como niño. O sea, es esto, ¿no? Entonces, nadie le dice, oye, que ves, te reaccionas como adulto. Chuta. Oye, ¿qué tontería estás diciendo? Estás hablando como adulto. No, nadie te dice, ¿no? Porque eres adulta y adulta es una cosa superior a ser niño. Pero los niños también cuando les escuchas te dicen, chuta, estos adultos son los mentirosos. O sea, vos le escuchas ya a los niños, dicen, pucha, ser adulto. O sea, esos niños de entre 10, 12 años que son excepcionales porque ya cuando están en adolescencia comienzan a pensar ya se mueve, pero esos niños de 10, 8 dicen, sí, dice, ese mundo adulto es tan hipócrita, qué mentirosos que son. O sea, pero nosotros no, pues, nosotros estamos actuando al revés. Y así, ¿no? Te comportas como niño, esos editoriales del periódico El País de España, que realmente son buenazos, ¿no? O sea, unos análisis políticos. Rajoy tuvo actitud, rabietas como niño. Puta madre, digo. O sea, ser niño es algo malo, negativo, complicado. O sea, yo entiendo el gran esfuerzo de la Defensoría Pública para entrar en un mundo que es bien complejo. No es fácil. O sea, ustedes salen y fuera de ser defensores públicos van a la casa, tienen esposo, esposa, hijos, sobrinos, lo que sea, y ahí les quiero ver.